Bien, chicos, mi nombre es Edgar. Desde ahora voy a ser su auxiliar de la materia de cálculo 2 para el J. Y en este semestre vamos a tocar conmigo casi todo el temario, porque prácticamente el ingeniero no avanza. Supongo que debe tener problemas con la conexión. Entonces, vamos a entrar en el primer capítulo, ¿ya? Vamos a ir por partes, ¿listo? Vamos a ir primeramente por el espacio vectorial en R3. ¿Qué significa R3? Significa en un espacio tridimensional. Ustedes han avanzado en cálculo 1 lo que es simplemente R2, ¿no? Un espacio bidimensional. ¿Qué significa eso? Que tienes una variable independiente y que tienes otra variable dependiente. La variable independiente siempre estaba en el eje de las X, ¿no? Y la variable dependiente siempre estaba en el eje de las Y, ¿no? Así ustedes lo han debido de conocer. Nosotros vamos a trabajar en un espacio tridimensional o generalizado también, X, Y, Z, ¿no? A eso simplemente se refiere esta notación. ¿Listo? Bien, vamos con los vectores. Aquí tenemos la definición del vector, que no es necesario que lo toquemos. Ustedes ya saben que es un vector, ¿no? El vector. Las propiedades de los vectores en sí son varias. Y aquí simplemente le he puesto unas 5. ¿Listo? Tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad de la existencia del elemento neutro, existencia del opuesto y la propiedad distributiva, ¿no? Básicamente ya están detallados. Ustedes revisen los chicos. No es muy difícil esta parte. Y esto ya lo han visto en cálculo 1 y en álgebra 1, ¿ya? Simplemente somos de recordatorio. El producto escalar. Esto es muy importante, chicos. Esto tienen que saber de memoria. O también llamado producto punto o producto interno. ¿Listo? Entonces, vamos a definir dos vectores que pertenecen a RLN. Lo estamos generalizando ya. Entonces, esos dos vectores van a estar representados de estas notaciones. Yo voy a manejar estos corchetes. Bueno, no corchetes. Esta notación para representar un vector. Y voy a manejar esta notación para representar un punto. A medida que vayamos avanzando, les voy a explicar eso. ¿Ya? Entonces, este es un vector. El producto interno entre dos vectores aquí es igual. Es igual a la multiplicación de cada componente con la otra componente del otro vector, ¿no? Por ejemplo, este es en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. X, Y y Z. Entonces, X con X se debe multiplicar, y con Y Z con Z. Así sucesivamente. ¿Listo? No creo que haya mucho problema en eso. Las propiedades del producto escalar. Esto sí es muy importante, chicos. Esto repásenlo. Esto les va a servir en su examen. ¿Ya? Tenemos la propiedad conmutativa. ¿Qué significa eso? Que no podemos alterar el sentido de nuestro producto escalar, ¿no? Lo podemos colocar adelante B o adelante o después el vector B, ¿ya? Básicamente significa eso. No sucede lo mismo con el producto vectorial. Lo vamos a ir tocando más adelante. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva simplemente es multiplicar, ¿no? Como en el colegio hay que multiplicar por izquierda o por derecha. Básicamente es eso. Ahora existe una propiedad muy significativa, que es eh, la propiedad del módulo elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que el producto interno entre dos vectores, y esos dos vectores son el mismo vector, se repiten, entonces eso también puede estar representado como el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Esto no se tiene que olvidar, esto es muy importante, por eso está remarcado de otro color, ¿ya? Propiedad geométrica, esto igual ya lo han visto en el colegio, ¿no? El producto interno entre dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿ya? ¿A qué me refiero? Tenemos un vector A, tenemos otro vector B. ¿Cuál es ese ángulo que nos está identificando aquí? Es este ángulo, ¿no? Y un ángulo está formado a partir de dos vectores concurrentes, ¿no? ¿Qué significa concurrentes? Que tienen que partir de un mismo punto.
y en diferentes sentidos. ¿Ya? Eso significa concurrencia. ¿Ok? Tenemos la perpendicularidad de dos vectores y simplemente es cuando está igualado a cero. Cuando el producto interno está igualado a cero, entonces significa que dos vectores son perpendiculares, ¿no? Estas notaciones tienen que saberlas bien y con eso ya pueden hacer cualquier ejercicio, chicos. Entonces, sin más preámbulos, vayamos a resolver algunos ejemplitos que se los he puesto por aquí para memorizar un poco estas notaciones. ¿Ok? Nos dice, hallar el ángulo formado por los vectores unitarios. Esto es muy importante. ¿Qué son vectores unitarios? ¿Alguien sabe qué son vectores unitarios? Ya, los vectores unitarios simplemente son aquellos vectores que direccionan al vector. ¿Qué significa? Que si un vector está yendo en esta dirección, el vector unitario va a representar esa dirección. Esta es la dirección. Y eso se llama vector unitario. ¿Ya? Entonces nos dan los vectores unitarios. U y B nos dicen. Aquí está U y B. Listo. Si se sabe que el vector A y el vector B son ortogonales, hallar el ángulo formado entre esos dos vectores nos dice, ¿no? Ya. Vayamos por la definición. Si nos dice que son ortogonales, estos dos vectores se están refiriendo. Entonces vayamos a las propiedades. Si dos vectores son perpendiculares o ortogonales, entonces el producto interno tiene que ser igual a cero. Vamos a partir por ahí, de la propiedad 5. De la propiedad 5, tenemos que A escalarmente B debe ser igual a cero porque son ortogonales. Colocaremos aquí sí, el vector A es perpendicular al vector B, ¿no? De esa forma. Entonces, aquí ya nos dan definidos los vectores A y B en funciones de U y B. Entonces, simplemente anotamos. U más 2 veces B, escalarmente B. B es 5 veces U menos 4 veces B. Esto igualado a cero. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos, ¿no? Es, es como si fuera A más B. No está de esta forma. A, B. Si fuera de esta forma, tendrías que multiplicar componente a componente, ¿no? Pero en esta ocasión ya está con una suma, entonces tienes que multiplicar a cada una, ¿ya? Entonces vamos a ir a multiplicar a cada una. ¿Qué nos va a quedar? El vector U escalarmente 5 veces U, ¿no? ¿Qué más? Aquí nos dice menos por más es menos, ¿no? El vector U está multiplicando por izquierda a 4 veces B. Listo. ¿Qué más tenemos? Vayamos a multiplicar ahora el otro vector, el vector 2 veces B, a cada una del otro vector. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Más por más es más. Aquí está más por más es más. Nos va a quedar 2 veces B, ese es un vector. Escalarmente 5 veces U. Aquí más por menos es menos 2 veces B, escalarmente 4 veces B. Ay, perdón, 2 veces U es, ¿no? Ah, perdón, B es, ¿no? Listo, igual a cero. Ya, nosotros sabemos que en, una de sus propiedades del producto interno es que, ahí no lo he puesto aquí, ¿no? Ah, ya. Una escala, es que, ahí no lo he puesto aquí, ¿no? Ah, ya. Una escala, vamos a ir ordenando poco a poco.
Ya vamos a dominar estas propiedades, tal vez que más adelante nos van a servir. Entonces, estos escalares vamos a sacarlos. 5 por 2 es 10. B escalarmente U menos 2 por 4 es 8. B escalarmente B. Y listo. Vayamos a las propiedades. Ahora, ¿qué nos dice la multiplicación interna de un mismo vector? ¿A qué es igual? Aquí está, ¿no? Multiplicación interna de un mismo vector. Es igual al módulo de ese vector elevado al cuadrado. Entonces, aquí anotamos el módulo de U elevado al cuadrado. Aquí tenemos lo mismo. Entonces va a ser el módulo de B elevado al cuadrado. Y listo. Ven que se está simplificando. Ahora aquí para ordenar estos dos términos, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos que el producto interno es conmutativo, ¿no? A escalarmente B y B escalarmente A, ¿no? Si es conmutativo, entonces yo lo puedo representar de esta forma igual a este vector, U escalarmente B, ¿no? Tal que se me va a simplificar con este. ¿Listo? Entonces vayamos a ordenar. Me va a quedar 5 veces el módulo de U elevado al cuadrado, menos 4 veces U escalarmente B, más 10 veces U escalarmente B, menos 8 veces el módulo de B elevado al cuadrado. Y todo esto igualado a cero. ¿Cuánto es el módulo de U? Nos dan no nos dan, ¿no? Pero han notado algo que nos dice que son vectores unitarios. Entonces, ¿cuánto es el módulo de un vector unitario? ¿Qué me dice, chicos? Por 5 puntitos. Creo que sí. Creo que es uno. ¿Verdad? Correcto, correcto. Al final me vas a Kioxi. decir tu nombre, ¿ya? Todos los que participan les voy a ganar puntitos para su práctica, más que todo. Voy a sacar prácticas, el ingeniero me ha dicho que saque, y ahí se va a ir la participación, ¿ya? Bien. Entonces nosotros sabemos que es igual a uno, ¿por qué? Porque son vectores entonces, son términos semejantes, se pueden agrupar. ¿Cuánto va a ser? 10 menos 4 va a ser 6. 6 positivo, ¿no? Listo. Menos 8 veces el módulo de B. El módulo de B vale 1. Elevado al cuadrado igual a 0. ¿Qué nos queda? 6 veces U escalarmente B. Aquí sería 8 por 1, 8. 5 por 1, 5. 5 positivo menos 8. ¿Cuánto sería? Menos 3, ¿no? Desde aquí despejamos el producto interno entre esos dos vectores. ¿Cuánto va a ser? 3 dividido entre 6, ¿no? Directo lo está haciendo, chicos. Esto ya no creo que se pierda en esta parte. Necesitamos avanzar. Entonces, ¿cuánto es esto? Un medio, ¿no? Un medio. Listo, ¿no? La tercera 1, la tercera 2. Listo. ¿Qué más? Tenemos un dato ahí, pero nosotros no nos piden el producto interno, nos piden el ángulo formado entre esos dos vectores. Para encontrar el ángulo formado entre esos dos vectores, ¿qué aplicamos? La propiedad geométrica. Entonces, decimos aquí de la propiedad número 4 que nos dice, vamos a adecuarlo a nuestro ejercicio, que la multiplicación interna entre dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Lo llamaremos alfa, ¿ok? Pero nosotros sabemos que el módulo de estos dos vectores vale 1. Aquí está, ¿no? Listo. Y también sabemos que U por B es igual a un medio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Un medio es igual a 1 por 1 es 1, por el coseno sigue va a ser el coseno de alfa. ¿Cuánto es alfa? De aquí despejen alfa. Lo pueden colocar directamente a sus calculadores igual, pero no es muy conveniente. En los exámenes presenciales no es muy conveniente. No me comentó nada sobre la modalidad, pero imagino que va a querer tomar presencial. O hice algún comunicado en el Moodle. Ya, les voy a enseñar un truquito.
Esto se avanza en trigonometría en el colegio, donde te dicen que considera un triángulo equilátero, donde sus lados son, perdón, sus ángulos son 60 grados, y dividirlo en dos. Entonces, este ángulo, ¿cuánto va a ser? 30 grados y esto va a ser 90 grados, ¿no? Considera un triángulo equilátero del lado 2, nos dice. 2 vale esto vale uno y esto vale uno. 1 más uno es 2, ¿no? Y esto es 2. Listo. Entonces aquí puedes aplicar Pitágoras y ¿cuánto va a ser este lado? Va a ser raíz de 3, si no me equivoco. Sí, raíz de 3, ¿no? Entonces aquí, halla un ángulo que te dé un medio. A ver, el coseno de 30, ¿cuánto es? Coseno de 30, cateto adyacente, raíz de 3 sobre 2. No es eso, ¿no? Coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio. Entonces, ¿cuánto había sido ese ángulo? Ese ángulo había sido 60 grados. Pero esto tienen que manejarlo en radianes. Siempre les van a pedir en radianes. ¿Y qué hacen para convertir a radianes? En radianes. Simplemente multiplican por este factor. ¿Qué nos dice ese factor? Nos dice que en cada, mejor así, les explicaré, que en 2pi, que en cada vuelta es igual a 360 grados, ¿no? Esto es en el sistema radial, esto es en el sistema sexagesimal, ¿no? Y dividen esto, ¿y cuánto les va a salir? 60 es igual a pi tercios, ¿no? Listo. Y eso es el valor. Esto colocan en radian, siempre las unidades no se olviden. Listo. Y esa es la solución, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, algo tal vez que quisieran que les aclare o algo que no se haya entendido? Está claro, ¿no? Más que todo es para dominar las propiedades que nos demarcan en el producto escalar. ¿Ya? Listo. Entonces no creo que tenga ninguna duda en esa parte. Vamos con esto, que esto es una pregunta de examen. Ya lo he sacado no me acuerdo de qué ingeniero Colque creo que es. Y es una pregunta de examen, ¿ya? Para avanzar rápido, iremos leyendo el ejercicio. Nos dicen, los vectores A y B forman un ángulo de 60 grados. Ahí está, 60 grados. Esos dos vectores. Entonces ya se te tiene que venir a la mente que esos dos vectores van a estar de esta forma y van a formar un ángulo de 60 grados. Ya, eso es lo primero que tienen que ver. Ya les recalqué que un ángulo está formado por la concurrencia de dos vectores y en diferentes sentidos. ¿Ya? Listo. Nos dice, sabiendo que el módulo del vector A es igual a 5, entonces pintaremos de otro colorcito. Y el módulo del vector B es igual a 8. Determinar el módulo de A más B y A menos B. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Medio difícil, ¿no? Ya, pues no se asusten. Primero tienen que dibujar esos dos vectores. ¿Ya? Vamos a dibujar de esta forma. Listo. Este es mi vector A y este es mi vector B. Ahora, nos piden hallar el vector A más B. ¿Dónde estará ese vector? Nosotros sabemos que, por definición, un vector se puede trasladar siempre y cuando respetemos módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces yo este vector B lo voy a trasladar aquí. Aquí sí, a su continuación del vector A. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para encontrar el vector A más B. ¿Ya? Listo. Voy a colocar aquí el vector B. Es el vector B. Y el vector A más B. Aquí está. ¿Cómo sabemos que es el vector A más B? El vector suma está representado por la colinealidad de distintos vectores. O sea, simplemente tienen que seguir un solo sentido. Así. Y el vector resultante va a ser de inicio a fin. Y ese es el vector resultante. ¿Ya? Y el resultante significa la suma de varios vectores. En este caso simplemente necesitamos de dos vectores. Entonces, ¿esto aquí qué se va a llamar?
A más B. ¿Se entiende ese concepto? No, es un concepto igual que se toca en física 1. ¿Ya? Listo, no creo que tenga problemas ahí. Si tienen, me cuentan nomás, chicos. Voy a proyectar este vector A por aquí para que se entienda un poco mejor. Es como si este gráfico lo copiara aquí. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿dónde está nuestro ángulo de 60 grados? Nuestro ángulo de 60 grados nos dice que tiene que estar de esta forma, que ambos vectores tienen que partir de un mismo punto. Entonces, aquí está, este vector A y este vector B están partiendo de un mismo punto. Entonces, el ángulo va a ser esto, ¿no? ¿Y cuánto va a ser este ángulo? 120. 120, correcto, ¿no? Muy bien, hasta ahí estamos bien. Tienen que tener un poquito de imaginación nomás y después todo se va a hacer bien bonito, ¿ya? Ahí está nuestro vector A más B. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectarlo en forma trigonométrica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esto está representado en forma vectorial. Nosotros vamos a representarlo en forma trigonométrica. Listo, voy a copiar simplemente todo. Pero en esta ocasión voy a colocar notaciones de magnitud, de longitud, y magnitud se refiere al módulo de ese vector, ¿no? Eso nos indica cuánto de tamaño tiene ese vector, nada más, ¿listo? Entonces el vector A lo voy a dibujar por aquí, ahí está. Entonces en magnitud sí, sería de esta forma, ¿no? Y el vector de color azul, no tengo azul, creo, aquí está. Ahí está, y es el vector B. Entonces magnitud sería de esta forma. Listo. Esto lo llamaremos gráfico número 1 y este gráfico número 2. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora sí, vamos a colocar el ángulo. Esto era 120. Listo. Ahora esto, ¿qué se les hace? ¿A qué se les viene a la mente este grafiquito? Este se avanza en trigonometría. Pitágoras. A los triángulos oblicuángulos, Auxi. Rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Pero en este caso no vemos ese ángulo de 90 grados, ¿no? Imposible, ¿no? Imaginemos que esto 90 grados, no, pues así tendría que ser. No, no hay un triángulo no hay un ángulo de 90 grados, entonces no es por triángulos rectángulos, es un triángulo Los oblicuo. oblicuos. Ah, exacto, ¿no? Listo. Entonces tienes esto de dato, tienes esto de dato, esto no tienes, pero tienes algo, un ángulo. Aquí se nos va a colocar. mm, para triángulos oblicuángulos, ¿qué teoremas conocemos? ¿Conocemos? Teorema de cosenos y senos, Oxy. Cosenos y senos, ¿no? Ahora, ¿en qué ocasiones aplicamos el teorema de cosenos? Eso Cuando saber. tenemos lados y un ángulo, Auxi. No, más específico sería cuando tenemos dos lados y un ángulo. O cuando tenemos tres lados y nada más. ¿Ya? Si tenemos tres lados, podemos conocer el ángulo y a partir de eso resolvemos el triángulo bicuángulo. ¿Ya? Esto tienen que saberlo de memoria. Ya esto en el colegio se avanza. Y para el teorema de senos, si no cumple el teorema de cosenos, directamente teorema de senos. ¿Ok? Entonces aplicamos el teorema de cosenos para el gráfico 2. En el gráfico 2. Entonces, en esta notación trabajemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de cosenos? Nos dice que un lado, nosotros queremos hallar este valor, ¿no? Entonces, ese lado vamos a colocarlo. Un lado elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. ¿Cuáles son esos otros lados? Estos, ¿no? El vector A, perdón, el módulo del vector A y el módulo del vector B. Listo. Menos nos dice el doble producto del primer lado por el segundo lado, ¿no?
¿Listo? Simplemente tienen que recordar eso. Por el coseno del ángulo opuesto al lado que quieres encontrar. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Por el coseno del ángulo opuesto al lado que quieres encontrar. Este es el lado que quieres 120. encontrar. Esto sería el ángulo, ¿no? Ese es el lado opuesto. Listo. Entonces, esto sería 120. Eso es muy importante. Esta partecita es muy importante. Ya, tal vez algunos ya lo saben y es muy repetitivo, pero es necesario que dominen estos conceptos. ¿Ya? Entonces, de aquí simplemente despejamos. Mm, ya, lo colocamos así. El módulo de A, ¿cuánto es? 5. El módulo de B, ¿cuánto es? 8. Menos doble producto del primero. El módulo de A, 5. Por el módulo de B, 8 por el coseno de 120. Listo. Ahora, aplicamos miembro a miembro raíz cuadrada. Aplicamos miembro a miembro raíz cuadrada. Este cuadrado con esta raíz se elimina, ¿no? Listo. Entonces simplemente nos va a quedar el módulo de A más B. ¿Alguien si está con un calculador ahí también lo puede calcular todo este valor? Sería 25 más... Raíz de 129, Ox. Ya, un ratito, un ratito. Coseno de 120. Entonces todavía ha sido raíz de 129. Listo. Así manejaremos en esa notación. Esto tiene que colocar unidades. Esto representa unidades, ya sea metros, centímetros, kilómetros, etc. Siempre tienen que colocar así porque es una magnitud. Si no colocan esto, yo recuerdo que Ingeniero Medina solía bajar menos 5 puntos si no colocaban esto. ¿Ya? Listo. Ya tenemos el módulo de A más B. Eso era 1. Ahora nos piden A menos B. Hacemos de la misma forma. Ya. Vámonos al gráfico de inicio, al gráfico 1. Copiar. Ya, pero en esta ocasión, miren lo que yo voy a hacer. A menos B nos dice. A menos B, ¿cómo se puede representar? A menos B. También se puede representar A más menos B. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no ve? Entonces simplemente tienes que cambiarlo el sentido al vector B. Entonces, ¿cómo haces eso? Esto ya no nos sirve. Los ángulos sí. Simplemente lo cambias de sentido. Esto copias. Lo vas a pegar por ahí. Está yendo en esta dirección. Ahora va a ir en esta dirección. Lo giras prácticamente un ángulo de 180. Así, miren. Nota, ¿no? Lo que estoy girando. 180. Listo. Lo llevas hacia el igual. Y eso sería nuestro vector menos B. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la suma? La suma nos dice que es en forma consecutiva. Empezaremos por este punto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Hasta aquí, hasta el final. Entonces, esto sería nuestro vector resultante, que sería A menos B. Es lo mismo que esto, ¿no? A más menos B, ¿no? ¿Están de acuerdo, no? Listo. Entonces, por correspondencia de ángulos, ¿cuánto sería este ángulo? 60 grados, ¿no? Si tenemos dos líneas paralelas, este ángulo es lo mismo que esto. Y esto sería 120, ¿no? Ya. Listo. Hagamos el mismo procedimiento. Al vector B lo expresaremos en notación trigonométrica. Aquí está el vector resultante, que sería A menos B. Listo. Y con azul está el vector menos B, ¿no? Pero nosotros sabemos, si conocemos, que el módulo de este vector, el tamaño de este vector menos B, va a ser igual a este tamaño, ¿no? Simplemente estamos cambiando el sentido del vector. En tamaño va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, por definición, nosotros podemos decir que el módulo de este vector B es igual al módulo del vector negativo B.
¿Ya? ¿Se entiende o no la idea? Y aquí tendríamos el ángulo de 60 grados. Y aplicamos el mismo criterio, que aplicamos el teorema de cosenos y vamos a encontrar lo que nos piden. Ya voy a hacer con amarillo. Entonces, pero en esta ocasión lo voy a hacer con otro procedimiento. Ya les voy a enseñar dos procedimientos y ustedes vean cuál es el más rápido. Si conocen el procedimiento de ambos, entonces pueden aplicar cualquiera. Entonces, por propiedades del producto escalar, vámonos a las propiedades. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué nos dice? No, aquí está. Partiremos de aquí, de la propiedad 3. ¿Qué nos dice? El producto interno entre dos vectores es igual al módulo del mismo vector elevado al cuadrado. De la propiedad 3, entonces decimos. ¿Dónde está? De la propiedad número 3 tenemos. ¿Qué vector necesitamos conocer? A menos B, ¿no? Entonces, A menos B, escalarmente A menos B. El mismo vector estoy multiplicando dos veces. Y esto nos dice que es igual al módulo de ese vector elevado al cuadrado, ¿no? Y a nosotros nos pedían ese vector, pero el módulo, ¿no? Esta es la propiedad número 3. Ahora, si son vectores, suma de vectores, debemos de distribuir, como hemos hecho anteriormente. Hagámoslo rápido. A escalarmente A, más por menos, menos A escalarmente B. Ya, y esto con esto, ¿no? Menos por más, menos B escalarmente A. Y menos por menos es más. B escalarmente B. Listo. Pero nosotros sabemos que el producto interno entre el mismo vector es el módulo elevado al cuadrado. Aquí lo propio. Listo. Y esto, ¿cómo sería? Esto es lo mismo que decir, es conmutativo el producto interno, ¿no? Entonces esto lo vamos a presentar de esta forma. Como es conmutativo, entonces lo podemos cambiar. Se suma, ¿no? Sería menos dos veces A escalarmente B, más el módulo del otro vector elevado al cuadrado. Entonces, ¿a qué se ha reducido? Esto conocemos. Creo que sí, creo que no. No, no conocemos, ¿no? Ya, pero conocemos esto. Simplemente necesitamos conocer esto. Pero esto, ¿a qué se les hace referencia? De productos Productos notables, Auxi. notables. ¿Se acuerdan, no? Ya. Entonces, en productos notables, ¿qué nos decía? Nos decía la suma de dos valores elevados al cuadrado es igual a el cuadrado del primero más, colocaremos con dos signos, ¿no? Más menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Y esto es lo mismo o no? No, pero en esta ocasión es con signo negativo, ¿no? Entonces, de ahí nace, ¿ya? De ahí nace. Entonces, como ven, estamos demostrando estos productos notables que nosotros manejamos con numeritos, ¿no? 1 más 2 elevado al cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, en forma vectorial estamos demostrando, ¿ya? Entonces, aplicaremos nomás directamente. Antes tenemos que encontrar el producto interno, ¿no? El producto interno, ¿qué es igual? El módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? Vámonos al gráfico. Aquí está, ¿no? Estos dos vectores, el vector A y el vector B. Es 60 grados. 60 grados, listo. Tenemos el valor de A y el valor de B. ¿Cuál es el valor de A? 5, creo, y el valor de B es 8, creo.
¿Cuánto es esto? Coseno de 60 hace rato hemos calculado, creo. Pero 1/2, si no me equivoco. Entonces, ¿cuánto es el Producto Interno? 20, Nosotros, Auxi. 40 entre 2, 20. Correcto. Listo. Entonces, simplemente reemplazamos. A ver, colocaremos esto número 1 y esto número 2. Reemplazando 2 en 1. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar A menos B elevado al cuadrado. El módulo del vector A, eso era 5, menos 2 veces el Producto Interno. El Producto Interno es 20, más el módulo de B, que es 8 elevado al cuadrado. Entonces aplicamos aquí miembro a miembro elevado al cuadrado. Perdón, la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces nos va a simplificar aquí, ¿no? El cuadrado con la raíz se nos simplifica y aquí nos queda simplemente A menos B. ¿Cuánto es esto? 25 menos 2 por 40 más 8 por 8, 64. ¿Cuánto es 7, eso, chicos? Auxi. 7 sale No el lo total, veo. Auxi. Listo. 7 y unidades, no que se olviden eso. Esa sería la solución. ¿Ya? Entonces, esto también se puede hacer de esta forma. Hemos demostrado que para más y para menos es prácticamente lo mismo. Entonces, para ambos podías aplicar productos notables, pero si conocías el procedimiento. Algunos ingenieros son muy exigentes y te colocan aquí de dónde. No me acuerdo qué ingeniero Mamani Guayba creo que te colocaba de dónde te colocaba. Entonces tenías que hacer sí o sí esta demostración. ¿Ya? Y mira, era bien sencillito. A que estés perdiéndote con las gráficas, ¿no? Entonces, ambos se puede hacer por ambos procedimientos, ¿ya? A eso quería llegar. Listo, espero que se haya entendido eso. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Consultas, chicos, dudas. ¿Está todo bien? Sí, Auxi, sí, entendido. Ya, ya. Está bien, chicos. Vamos a avanzar con calma, nomás para que no se estresen, ¿ya? Vamos con el producto vectorial. ¿Qué es el producto vectorial? Mm, en forma general es una multiplicación en diagonal, ¿ya? Siempre se va a multiplicar en forma de una matriz cuadrada, que puede ser n por n, ¿no? Eso va a depender de los vectores A y B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esto? Si tenemos en un espacio tridimensional al vector A y al vector B, ¿cómo sería? IJK serían, ¿no? Los versores de este sistema. Entonces, colocamos los versores. ¿Qué significan versores? Que nos representan la dirección de cada eje coordenado. En este caso sería esta parte de aquí. En el eje X, Y, en el eje Y, J, y en el eje Z, K. ¿Ya? Son versores. ¿Listo? No es necesario anotarlos, pero ya se sobreentiende. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante de esto, chicos? Lo más importante de esto es que tienen que saber las reglas de la mano derecha. ¿A qué me refiero? Para poder graficar el nuevo vector que van a encontrar. Si estás multiplicando A vectorialmente B, su gráfica va a ser de esta forma. Estás multiplicando el vector A con el vector B. Estás yendo en este sentido. Aquí está, de A hacia B. ¿Ok? Entonces, si fuera B, B por A, ¿cómo sería? B por A sería B por A y el vector resultante, ¿dónde va a estar yendo? Hacia abajo, ¿no? A eso nos referimos con la regla de la mano derecha. A ver, con su manito, con su mano derecha, a ver todos, con su mano derecha, vayan a la mesa, coloquen sobre la mesa su mano derecha. A ver, queremos aquí. Sas. ¿Sí, no? Listo.
Traten de cerrar su mano. Está haciendo en este sentido, en este sentido. Su dedo pulgar, ¿hacia dónde está yendo? Hacia arriba, ¿no? Entonces, el vector que vas a encontrar con la multiplicación vectorial de esto va a ser hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si vas a ir de B hacia A? Vayan de B hacia A. ¿El pulgar dónde va a estar? Va a estar hacia abajo, ¿no? Vayan de B hacia A, ¿no? ¿Se entiende nuestra idea? Prácticamente es entender las reglas de la mano derecha y con eso ya son campos para dibujar el producto vectorial, ¿no? El producto vectorial simplemente es la creación de otro vector perpendicular a los vectores que forman la base. Esto también se avanza en álgebra 2. Esto es una base, ¿ya? ¿La base qué es? Es un conjunto generalizado de puntos. ¿Y qué es un vector? Un vector es la unión de dos puntos. Eso no he tocado al inicio, pero ya, si tienes dos puntos, puedes tener un vector. ¿Cómo es eso? Lo vectorializas y ya tienes ese vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una base? Es un conjunto de puntos. ¿Ya? Y aquí puedes tener miles de vectores. Miles. ¿Ya? Y eso genera una base. ¿Listo? Y entonces el producto vectorial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encontrar un nuevo vector que va a ser perpendicular a la base, a los vectores que forman la base. ¿Ya? Entonces aquí estoy colocando, ¿no? La perpendicular. ¿Listo? Son perpendiculares, forman 90 grados. Y el ángulo que forman esos vectores va a ser alfa, ¿no? Aquí está, alfa. Listo. Ya, eso nomás quiero que se entienda. ¿Se entiende la idea, no, chicos? Con eso ya son capos, chicos, les aseguro. Si entienden ese concepto, entonces lo demás es bien sencillo, es mecánico. ¿Se entienden los chicos o quieren que lo repita de nuevo? Hablen ahora o callen para siempre, chicos, porque esta parte es bien importante. Ya, pero igual tienen el video para volver a verlo. Ya, vamos con las propiedades. La propiedad de la anticonmutatividad. ¿Qué significa esto? Significa que estos por la regla de la mano derecha. Acabo de decir aquí, si vas de B hacia, el vector va a ser hacia abajo. Entonces, ¿qué estás haciendo al invertir? Estás invirtiendo el sentido. Entonces, al invertir sentido, multiplicas por un negativo y ya está, todo tranquilo. ¿Listo? Eso es la definición. Distributividad por izquierda y distributividad por derecha. Simplemente tienes que respetar el orden que estás distribuyendo al vector. ¿Ya? Aquí estás distribuyendo A por B, A por C. Si distribuyes por derecha, va a ser C por A. Aquí está C, está en la derecha. Tienes que mantener su lugar, ya sea derecha o izquierda. Nada más, a eso se refiere. La propiedad 4. Ya, ¿cuándo es el producto vectorial igual a cero? Cuando estos dos vectores son linealmente dependientes. O sea, no van a generar una base. Ya les he dicho, una base se genera a partir de varios vectores. Pero si dos vectores son linealmente dependientes, ¿qué significa eso? Que un vector, colocaríamos aquí un vector, depende de otro vector. A ver, otro vector. Ahí está, otro vector. Este vector A depende de este vector B. ¿Qué significa? Que prácticamente es el mismo vector, pero en diferente tamaño. ¿Ok? Eso significa linealmente dependientes. ¿Ya? Eso se avanza en álgebra 2 igual. Y linealmente independiente significa que esos vectores recorren distintas, están en distintos sentidos. Prácticamente eso. ¿Ya? No necesitan saber mucho de eso, pero ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, si uno depende del otro, estos vectores son paralelos. ¿Ok? Entonces, si son paralelos, no va a generar ninguna base, por ende no va a generar ningún vector resultante perpendicular. ¿Ya? Entonces eso va a ser
0, el vector nulo. ¿Listo? Vamos con la propiedad 5. La propiedad geométrica que esto ya hemos visto en el colegio, ¿no? Aquí se calcula, alfa es el ángulo formado por los vectores A y B, ¿no? La propiedad 6. La multiplicación vectorial entre dos vectores es igual al vector nulo. Por ejemplo, esto parte de esto. Colocarle a B, A, y es lo mismo, ¿no? No es necesario explicar esta parte, ¿ya? Propiedad 7. Esto es muy importante, chicos. Capaz les pregunten en su examen. Algunos ingenieros preguntan, ¿ya? El módulo de un producto vectorial va a generar una superficie. ¿Qué es una superficie? Una superficie es un área, pero va a generar un área específicamente de un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Nos imaginamos lo siguiente. Tenemos el vector A de color lila, tenemos el vector B de color rojo. Vamos a proyectarlos tal que vamos a formar un paralelogramo. Entonces el vector B lo vamos a proyectar por aquí y el vector A lo vamos a proyectar por aquí. Listo. Y esto genera un paralelogramo. ¿Ok? Entonces, al aplicar el módulo de ese producto vectorial, lo que vas a hacer es encontrar toda esta área, toda esta área. Incluso de esto se puede hacer un experimento, un proyecto. El ingeniero Bruce Lee hace un proyecto de esto, pero por estas consecuencias de la pandemia casi lo ha limitado su avance. Ya es muy interesante, puedes hacer, con tu reglita puedes medir la base, la altura y por geometría euclidiana puedes calcular el área. Y por vectores también puedes calcular el área. Te va a salir prácticamente lo mismo. Ya es muy interesante, chicos, pero no necesitan profundizarse mucho ustedes porque esto no creo que entre en su examen. Ya ahí si entra, les va a tener que ayudar. Ya, bien, eso para tocar un poquito de la teoría. Ahora, den un respiro porque vamos a saltar inmediatamente a lo que es geometría analítica porque estamos de atrasados. Ya me hubiera gustado que podamos tener unas 4 o 5 clases más para avanzar muy profundo, pero es largo el contenido de cálculo 2. Ya, entonces saltaremos a esta parte de la geometría analítica, ¿ya? De espacios vectoriales habían avanzado solamente hasta ahí, hasta el producto vectorial, no habían tocado nada más, entonces yo creo que hasta ahí igual va a ser su examen. Ya, ya. Vamos con esto, chicos. A ver, con otro colorcito, a ver. Den un respiro, chicos. Aquí concéntrense. Esto es bien importante. Esto les va a servir harto. Vamos a definir primeramente la recta. La recta, anótense si quieren. La recta es un conjunto de puntos. A ver, ¿cómo se les puede anotar? Ya. La recta es un conjunto. Perdón. Es una unión de infinitos puntos. Infinitos puntos. ¿Qué significa? Que puedes tener varios puntos y esa es una recta. Eso se genera una recta, ¿no? Luego vamos a tocar otros conceptos, ¿ya? Quédense solamente con esto. Unión de infinitos puntos. Listo. Ahora sí, continuando. Entonces, tienen que saber esto. Muy importante. Una recta se puede encontrar sus ecuaciones a partir de dos puntos o conociendo también un punto y un vector dirección, ¿ya? Si conocen esto, entonces están capos, ¿ya? Entonces, Tito nomás memorícense y con eso ya lo van a lograr todo. Listo, vamos por partes. Nos vamos a dar dos puntos. Aquí están esos puntos. Un punto P sub 0 y un punto P sub 1, ¿ya? Voy a dibujar esos puntos en el espacio tridimensional. El punto P sub 0 lo voy a dibujar por aquí.
No sabemos, están con variables. El punto P sub 1 por ahí, listo. Lo que voy a hacer es, voy a vectorizar esos dos puntos y voy a encontrar el vector dirección, ¿ya? Por eso los he puesto aquí, vectorizando. Entonces el vector dirección va a ser igual a la vectorización de estos dos puntos. Punto anterior, punto final. P sub 0, vectorialmente P sub 1. Entonces esta notación de puntos aquí es igual. Flecha menos la cola. Anótense aquí. Ay, perdón. Anótense aquí si quieren. En palabras vulgares sería así, ¿no? Flecha menos la cola en notación de puntos. Entonces, el punto que está en la flecha es el punto P sub 1. Y el punto que está en la cola es el punto P sub 0. Y listo, ya tienen ese vector. Y listo, simplemente colocan sus coordenadas y ya saben sumar vectores, restar vectores, entonces ya tienen el vector dirección, ¿no? Listo, ya tienes el vector dirección, tienes punto porque puedes usar cualquiera de estos dos puntos para encontrar la ecuación general. Entonces nosotros vamos a usar, no, estos dos vectores, perdón, estos dos puntos nosotros no los hemos dado, ¿no? Imaginen que son números, 1, 2, 3 y esto 4, 5, 6, son puntos, son números, ¿ya? Entonces, si son números, nosotros queremos encontrar la ecuación general. Vamos a darnos un punto variable. Aquí está, yo me estoy dando un punto variable. Aparte de estos dos puntos. Entonces aquí estoy especificando, ¿no? El punto P es un punto variable. Ese punto P va a representar a cualquier punto de esta recta. Recordemos que la recta es una infinidad de puntos, unión de varios puntos, ¿no? Listo. Entonces voy a vectorizar el vector, perdón, el punto P sub 0 y el punto variable. Y voy a encontrar ese vector de color blanco. Nosotros vemos en el gráfico que el vector D es paralelo al vector que yo me estoy creando. Eso estoy diciendo. Entonces, si ese vector es paralelo al vector de dirección, ¿qué se cumple? Se cumple la ley del paralelismo, ¿no? Que un vector es igual a un parámetro multiplicando el otro vector, ¿no? Y listo, esta es la propiedad de paralelismo. De aquí simplemente es el vector de dirección. Listo, suma de vectores. No es necesario, en este caso, este vector que está restando pasa a sumar y se va a quedar de esta forma. Y esto está sumando, ¿no? Y va a estar de esta forma. Entonces, en forma general, ¿cómo sería? El vector P, aquí está, vector localizado P se llama esto, ¿ya? Vector localizado. ¿Por qué localizado? Porque se va a localizar al origen. Ya, estos conceptos no es, tendría que explicarlos un docente, pero no es necesario que sepan esta parte muy bien. Con tal de que sepan la definición de una recta, es más que suficiente, ¿ya? Entonces tenemos las coordenadas del punto, este es del punto P sub 0, más lambda veces las coordenadas del vector de dirección. Y esta sería la ecuación vectorial de la recta, ¿ya? Desglosando un poco, ahí está, estamos desglosando, y por igualdad de vectores vamos a tener la ecuación paramétrica de la recta. No, ahí está la ecuación paramétrica de la recta. La segunda forma de representar a una recta. Desglosando esto un poco más, despejando lambda de cada ecuación. Estoy despejando lambda. Simplemente estoy haciendo álgebra. Lambda, estoy despejando lambda de cada uno. Y toditos voy a igualar. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también. Entonces aquí está, estoy igualando. Y estoy igualando. Y esta es la ecuación canónica o simétrica de la recta. Ya, si les piden la ecuación simétrica es esta. ¿Listo? Y por último tenemos la cuarta forma de representar una recta, que es la intersección de dos planos. Básicamente es como si agarraran dos hojas, ahí está, y la intersectaran. Pues aquí se generaría una intersección y eso sería una línea, y eso sería la recta.
Entonces, en forma general, es esta. Y esta se llama ecuación general de la recta, porque de ahí nace todo, ¿ya? Entonces, miren, hay cuatro formas de representar a una recta. Me estoy dando como unas recetitas, esto, que si dominan todo esto, no van a tener ningún problema, ¿ya? Entonces, vamos directamente a la resolución de ejercicios, que eso es lo que les interesa a ustedes. Vamos con el ejemplo número uno. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto. Nos dan un punto. Ahí está, muy bien. Nos dan un espacio tridimensional. Y es paralela al inciso A, al vector, y al inciso B, a la recta. Listo. Es fácil. Para el inciso A, vamos a hacerlo rápido. Tenemos nuestro sistema tridimensional. Ahí está dibujado. Nos piden las ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por un punto en el inciso A. Perdón, en el enunciado, ¿no? Entonces ahí voy a dibujar la recta. Yo lo voy a llamar L, ¿ya? Tienen que darle el nombrecito siempre a una recta, ¿ya? Ese punto 1 menos 1, 3, ¿dónde estaría? 1 menos 1 y menos 3 por aquí abajo, ¿no? Pero voy a dibujarlo por aquí, ¿ya? Para que no se pierda. No es necesario incluso colocar este sistema. Directo lo pueden hacer así, ¿ya? Pero arriba tienen que colocar una interpretación gráfica o si no colocan simplemente un bosquejo. ¿Listo? Con esa palabra pueden hacer cualquier cosa. ¿Listo? Ahí está. Estos son los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto. Aquí está el punto. Y nos dice que es paralela en el inciso al vector A. Vamos a dibujar ese vector A. Lo dibujaremos por aquí. Si es paralela, va a seguir el mismo sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría ese vector A? Algo así, ¿no? Ahí está. ¿Qué coordenadas tiene? 2, menos 3 y 4. Listo. Entonces, paralela. Dibujamos en notación de paralelismo. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo hago es, nosotros sabemos que un vector puede trasladarse siempre y cuando respetes módulo, dirección y sentido, ¿no? Entonces, voy a respetar módulo, el tamaño, dirección, en dónde está yendo, y el sentido es esta flechita, ¿ya? Entonces, lo voy a proyectar por aquí. Yo lo voy a agarrar a este vector y lo voy a llevar por aquí. Ahí está. Entonces, va a ser mi vector A. Entonces, ¿qué necesitamos conocer de una recta? Vámonos a la definición. Necesitamos conocer dos puntos. Dos puntos no tenemos. Tenemos un punto y un vector de dirección. Entonces, sí, podemos encontrar la ecuación de una recta. ¿Ya? Entonces nos piden ecuaciones paramétricas. ¿Dónde están? Aquí están. No, copiar. Esto es bien sencillo, chicos. Pegar. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es la recta L. Pero para nosotros, estas constantes son valores. ¿No? X, Y, Z. Estos, ¿qué representan? Vámonos a la definición. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 representan un punto de la recta. Entonces colocamos las coordenadas del punto. Aquí. ¿Ya? ¿Cuál es ese punto? Este punto. Tienen que escoger un punto, pero en este caso no tienes para escoger. Son esas. Nos dice más, lambda a veces. Esta lambda. Las constantes de qué? A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Qué representan? Vámonos a la definición. Aquí está. Representan las coordenadas de nuestro vector dirección. Entonces colocamos eso. Y listo, ya tienen la ecuación paramétrica de la recta. A ver, ¿cómo sería? Aquí están las coordenadas de tu vector dirección. Aquí sería 2, aquí sería menos 3, y aquí sería 4. Listo. Pero representado en forma más elegante, ¿cómo sería? A ver, aquí colocaremos. Son X, Y Z. 1 menos 1 menos 3 más 2 veces lambda menos 3 veces lambda
más 4 veces lambda. Y esto es las ecuaciones paramétricas de tu recta. Ecuación paramétrica de la recta L. Listo. ¿No? Es bien sencillo, chicos, esta parte. Vamos con el inciso B. Para el inciso B. Nos dicen que es paralela a la recta. Ya, esto está un poquito más interesante. Copiar. Vamos a copiar, vamos a robarnos el gráfico y ahí nomás lo vamos a dibujar. ¿Listo? No tenemos el punto, esto tampoco tenemos. Listo. Hasta ahí estamos bien. Listo. Nos dicen que es paralela a una recta. Esa recta, ¿dónde lo dibujamos? Con rosadito. Es paralela a una recta. Ahí, me parece paralela. Ahí está. Yo la voy a llamar L sub 1. Entonces, de esa recta, ¿qué podemos obtener? De esa recta L sub 1. Ay, perdón, aquí lo voy a llamar L sub 1. Vámonos a la ecuación. ¿En qué forma está esto? En forma simétrica, ¿no? Vámonos a la definición. Aquí está. En el denominador, ¿qué constantes están? A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Qué representan esos? Representan las coordenadas de nuestro vector dirección. Y en el numerador, X es la coordenada de nuestro vector variable. X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 son coordenadas de nuestro vector, perdón, de nuestro punto, ¿no? De nuestro punto conocido. Entonces, siempre, anótense, de una recta van a poder obtener un punto y un vector dirección. Voy a copiar esto, esta ecuación, y vamos a sacar datos. Tiene que ser paralela a esta recta. Entonces voy a sacar aquí. El punto, ¿qué notación puedo llamarlo? Lo llamaré P. ¿Qué coordenadas va a tener? ¿Quién me dice? Si nosotros sabemos que tiene que restar, estas son sus coordenadas, ¿no? Pero tiene que restar X menos X sub 0, nos ha dicho, ¿no? En este caso está sumando, pero para que reste yo lo coloco de esta forma. ¿Listo? Esta es la coordenada, ¿no? Entonces va a ser 1 menos 2 y 1. ¿Están de acuerdo? Básicamente estoy sacando datos de la ecuación simétrica de la recta. Y 0. Listo. Lo mismo, tienes un vector dirección. Si la recta es paralela, por ende el vector también va a ser paralelo. Entonces voy a manejar ese vector y lo voy a trasladar a mi recta que yo quiero encontrar. Ahí está, lo estoy trasladando. Y ese va a ser mi vector dirección 1. Pero esta es una notación de vector. Y listo. Y prácticamente es lo mismo. Esto en forma general ya lo haremos. ¿Cómo es? En esta parte. X, Y y Z. Yo quiero encontrar las coordenadas de mi vector L1. Coordenadas de mi punto. Aquí está mi punto. 1 menos 1 menos 3. Ahí está. Más coordenadas de mi vector dirección, pero multiplicadas por un parámetro. En este caso va a ser 2, 5 y 0, ¿no? 2, 5 y 0 multiplicadas por un parámetro. ¿Qué parámetro usamos? Usaremos T. Pueden usar cualquier anotación, ¿ya? Entonces, todo resumido sería de esta forma. X, Y, Z. 1 menos 1 menos 3 más 2 veces T más 5 veces T y esto es 0. Listo. Y esas son las ecuaciones paramétricas de la recta L1, que yo le he dado ese nombre, ¿no? Ustedes lo pueden dar cualquier nombre, L2, L3, etc. ¿Ya? Listo, de esa forma es como se hallan las ecuaciones. Ahora de aquí pues hallar las ecuaciones simétricas, todas las ecuaciones. Básicamente tienen que hacer cumplir la definición nada más.
¿Ya? No, no creo que tengan ninguna pregunta, ¿no? Con respecto a esta parte. Ya. ¿Quién está haciendo ruido? Mm, listo. Bien, chicos, yo sé que es un poco morosito que desenfoque todos los conceptos de una, pero es necesario hacerlo porque estamos ya de tiempo, ¿ya? Si se han perdido en algo, vean el video nuevamente y yo creo que van a entender un poquito mejor las cosas. Vamos con con la siguiente definición del plano, ¿ya? El plano es igual un conjunto de puntos, pero en dos dimensiones. La recta solo era un conjunto de puntos, pero en una sola dimensión, o sea, puede ir a este lado o puede ir a este lado, o hacia arriba o hacia abajo, ya en una sola dimensión, en los reales. Pero el plano ya es un conjunto de puntos en dos dimensiones. Imaginen lo que han avanzado en cálculo, ¿no? Era, en dos dimensiones era el gráfico de esta forma, ¿no? Entonces, sus puntos estarían por aquí más o menos, ¿no? Sobre su mesa, imaginen, hay varios puntitos. Unes esos puntos, a ver, aproximalo cada puntito, más o menos algo así va a ser, ¿no? Se va a generar un plano, ¿no? Un plano infinitesimal, ¿ya? Entonces, el plano es una infinidad de puntos, pero en el espacio bidimensional. ¿Por qué bidimensional? En dos sentidos, ¿no? Listo. Ya está claro esa parte. Ya, vamos a lo que nos interesa. A ver, eso los anotar aquí también, tal vez se pierden. Un plano infinidad de puntos en el espacio bidimensional. Ya, listo. Para conocer la ecuación de un plano necesitas conocer simplemente esto. O necesitas conocer tres puntos o necesitas conocer un punto y un vector normal. ¿Qué es un vector normal? Un vector normal es aquel vector que sale en forma radial de un plano. ¿Qué significa radial? En forma 90 grados en cualquier lado. A este lado 90 grados, a este lado 90 grados, etcétera, ¿no? ¿Listo? Eh, Vayamos a definir la ecuación de un plano a partir de dos datos, un punto y un vector normal. Listo. Ahí está. Voy a graficar el punto fijo. Aquí está el punto fijo. Y mi vector normal. Ya sale en forma perpendicular del plano. Yo quiero generalizar la ecuación del plano, entonces me voy a dar un punto variable. Ahí está, un punto variable. Y voy a vectorizar el punto que tengo de dato y el punto variable. Vectorizo y voy a tener este vector. Pero miren algo en el gráfico. Este, este vector de color amarillo, ¿será que va a ser perpendicular a este vector de color celeste? Sí, pues no, si hemos dicho este vector normal sale en forma radial del plano, entonces esto está sobre el plano. Imaginen que esto sea su plano y ese vector está sobre el plano. Ahí con otro color, con otro color. Y ese vector está sobre el plano. Y nosotros hemos dicho que el vector normal sale en forma perpendicular. Entonces, este vector de color amarillo con este vector de color celeste va a formar 90 grados. Eso es lo que estoy indicando aquí. Como es perpendicular al vector normal, entonces aplicamos una de sus propiedades. El producto escalar es igual a cero, ¿no? Y esta sería la ecuación vectorial del plano. Es una forma de representar. Listo. Encontramos primeramente el vector que nosotros nos hemos creado a partir de lo que nos hemos dado. Ya, esto de vectores no es esto. Esto ya lo saben, chicos. Simplemente que es estar componente a componente. Y colocamos en esta ecuación vectorial.
Ya tenemos esta parte de aquí, coordenadas de nuestro vector normal. Aplicamos producto interno y nos va a resultar de esta forma, ¿no? Y esta es la cuestión general del plano, ¿ya? Esta es la segunda forma de representar el plano. Y la tercera forma de representar, las voy a explicar más adelante ya, chicos. Esta parte básicamente es como... en esta forma les van a dar en el enunciado, ¿ya? A, B y C son coordenadas del vector. Ay, perdón. Ay, ¿qué he hecho? Son coordenadas del vector normal, ¿no? Aquí está, nosotros nos estamos dando. A, B y C son coordenadas de nuestro vector normal. Listo. Y D es una constante. Y esa constante está representada por esto. ¿Ya? En esta forma les van a dar ecuación canónica del plano en sus enunciados. Entonces, de ahí, de esta ecuación solamente pueden obtener un dato, que sería el vector normal. ¿Ya? Y por último tenemos la ecuación segmentaria del plano, que esto prácticamente no sirve para graficar. Esto más adelante lo vamos a tocar, chicos. Se nos está acabando el tiempo. Vayamos a hacer el ejercicio, chicos. Son 4 formas de segmentar el plano. Ya. Entonces, para que se entienda esto y no vayan con las manos vacías, vamos a encontrar la ecuación del plano que pasa por estas dos rectas. Ya, por 5 puntos, chicos. ¿Qué datos podemos sacar de una recta? ¿Qué La datos pendiente. podemos? El vector dirección auxi, ¿Y qué más? un punto de la recta. Exacto, muy bien. Conocen eso y ya saben todo, ¿ya? ¿Qué pueden notar aquí del vector dirección? Que en estas dos rectas el vector dirección es el mismo, ¿no? No sé si notan. Es el mismo. Entonces tienen que analizar de esa forma. Si es el mismo, nosotros sabemos que el vector dirección es el sentido que le da a nuestra recta, ¿no? Si nuestra recta está yendo así o si está yendo de esta forma, ¿ya? Entonces este es el vector de dirección. Eso es de L1. Y de L2 prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Porque está yendo en el mismo sentido, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar. Vamos a graficar la recta L1. Ahí está, un bosquejo simplemente. Esta es la recta L1. Graficamos la recta L2. Va a seguir el mismo sentido. Listo. Está yendo en ese sentido, ¿no? Ok. De la recta L1 sacaremos datos. Un punto. Un punto P1 lo llamaremos. ¿Qué coordenadas va a tener? 5, 6 y -3, ¿no? Estas son de la recta L1. De la recta L2 sacaremos un punto P2. Ahí está el punto. 2, 3 y -3. Listo. Vector dirección. ¿Con qué color lo manejamos? Con rosado. Ahí está nuestro vector de dirección. Vector de dirección D sub 1. Ahí está. ¿Qué coordenadas va a tener? 3 en X. En Y va a ser 1, ¿no? Se sobreentiende aquí. 1. Y en Z va a ser negativo 4. ¿Listo? Y la recta L2 tiene el mismo vector, ¿no? Entonces colocaremos D sub 1 nomás. Listo. Ya está. Esos son los datos. Ahora, nosotros queremos encontrar la ecuación de nuestro plano. Sí, te lo voy a dejar por aquí. Nos dice la ecuación del plano que pasa por las rectas. Entonces, más o menos está pidiendo esta ecuación, ¿no? De ese plano. Yo la voy a llamar plano pi. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ideas, chicos. ¿Cómo pueden encontrar la ecuación de un plano? Y si ustedes
conocen la definición. La definición nos dice que para encontrar la ecuación de un plano necesitas conocer un punto y un vector normal. Vector normal no lo tienes, ¿no? Un vector normal tiene que ser perpendicular a este plano. No lo tienes. Punto sí tienes, porque te dice que estas dos rectas están sobre el plano. Entonces puedes usar cualquiera de estos dos puntos. Entonces ya tienes punto, pero no tienes vector normal. En el otro caso, ¿qué nos decía? Que si tenías 3 puntos sobre el plano, solamente tienes 2 puntos. Un tercer punto, ¿cómo hallas? Medio complicado, ¿no? Entonces esto se hace de la siguiente forma, chicos. Tienen que tener simplemente imaginación y con eso lo van a lograr todo, ¿ya? Necesitas conocer un vector normal, y un vector normal a partir del producto vectorial lo puedes hallar. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a vectorizar estos 2 puntos y vas a aplicar producto vectorial de este vector con este vector, tal que te va a generar un vector normal perpendicular a ambos, ¿no? Estos dos vectores están sobre el plano, ¿no? Imaginen que este es el plano, ahí está el vector, lo llamaremos d sub 1 ahí, y el vector d sub 2 ahí. Un vector normal resulta de la multiplicación vectorial de estos dos, y es perpendicular a ambos. Entonces, perpendicular a ambos, y por ende es perpendicular al plano, ¿no? Es básicamente eso, chicos, ¿ya? Entonces yo voy a manejar esta notación. Vector de sub 2. Listo. Ahí está. Primeramente tallamos eso. Entonces decimos aquí, vectorializando. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar el vector de sub 2, que es igual a la vectorización del punto, este es el punto P sub 2. P sub 2, P sub 1, ¿no? Esta notación estoy manejando. ¿Ya? ¿Qué nos decía la vectorización? Punto que está en la flecha, P sub 1, menos punto que está en la cola, P sub 2. Listo. Colocamos coordenadas. Punto P sub 1, 5, 6, 3. 5, 6 y menos 3. Punto que está en la cola es 2, 3 y menos 3. Listo. Hacemos operación. Resta entre dos vectores. Esto es igual a directo. 6 menos 2, perdón, 5 menos 2, 3. 6 menos 3, 3. Y menos 3, menos por menos es más. Menos 3 más 3, 0, ¿no? Listo. Ahora aquí préstame atención. Aquí tienen un factor en común, ¿ya? ¿Qué pasa si factorizamos el 3 de este vector? Ya, nos va a quedar de esta forma, ¿no? Si factorizamos el 3 nos va a quedar 1, 1 y 0, ¿no? Multiplicamos y nos queda esto. ¿Esto qué representa, chicos? Esto prácticamente representa el tamaño del vector, ¿ok? Entonces, no es necesario que conozcas el tamaño del vector. Lo que tú necesitas conocer es la dirección del vector, ¿ya? Entonces, tú trabajas con esto. ¿Listo? O en todo caso, puedes trabajar también con esto. No es indistinto, pero al final lo mismo se va a simplificar, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Vayamos a trasladar este vector. A ver, para que tengan un poquito de imaginación. Esto traslademos por aquí, respetando el módulo dirección y sentido de sub 2. Traslademos el vector de sub 1. Es como si agarran esto y lleven por aquí. Así está, ¿no? Así está. De sub 1. Listo. Entonces, al aplicar producto vectorial en este sentido, es el ángulo alfa, te va a resultar un vector perpendicular a ambos. Ahí está el vector perpendicular. Ahí está perpendicular, perpendicular. Y ese vector perpendicular se va a llamar la multiplicación del vector de sub 1 vectorialmente de sub 2. Y listo. Esto es en forma gráfica, ¿no?
Y esto va a ser tu vector normal. ¿Por qué? Porque es perpendicular a ambos vectores y ambos vectores están en el plano, ¿no? Y listo, con eso se resume todo. Aquí decimos vector normal. Aquí va a ser igual a la multiplicación vectorial de estos dos vectores, ¿no? Entonces, hacemos esa operación. Colocamos los versores, coordenadas del vector d sub 1. ¿Dónde está? 13, 1 menos 4. 1 menos 4. Coordenadas del vector d sub 2. 1, 1, 0. Y listo. Esta operación, ¿quién no sabe hacer, chicos? Prácticamente es, agarras este término, eliminas la fila y eliminas la columna y multiplicas en diagonal, en forma cruzada, ¿no? 1 por 0 es 0. Ya, 1 por 0 es 0 menos la otra diagonal. 1 por menos 4 es menos 4. Y listo. Esto es en el eje X, ¿ya? El otro término. Agarras esto, eliminas la fila, eliminas la columna, multiplicación en diagonal. Pero esto es con signo negativo, ¿no? ¿Por qué? Por conceptos de determinantes, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ser negativo, ¿ya? 13 por 0, 0. Menos 1 por menos 4, ¿cuánto es? Menos 4, ¿no? Y listo, de esa forma. Y en el eje Z, ¿cuánto va a ser? Acá en esto eliminas la columna y la fila. ¿Qué te va a quedar? 13 por 1 es 13, menos 1 por 1 es 1. La otra columna, ¿no? Perdón, la otra diagonal. ¿Cuánto es esto? Aquí va a ser 4, aquí va a ser menos por menos más por menos menos 4, aquí va a ser 13 menos 1, ¿cuánto es? 12, ¿no? Y este es tu vector normal. De aquí lo propio, puedes factorizar el 4. ¿Qué te va a quedar? 1 menos 1 y aquí 3, ¿no? Nuevamente aquí. Esto representa el tamaño del vector, ¿no? Si un vector está así pequeñito, este vector que has encontrado es 4 veces eso, algo así, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa el tamaño, nos interesa la dirección con la que se está yendo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser el vector normal? 1 menos 1, 3. ¿Listo? Vector normal ya lo tienes, aquí está. Vamos a volver a copiarlo. Listo. Ojalá que no nos hayamos equivocado. Punto. Escoge uno de estos dos puntos, porque tienes dos. ¿Cuál escogerías? Yo escogería este. 2, 3 y menos 3. 2, 3 y menos 3. Listo. Entonces vamos a la ecuación general. ¿Dónde está la definición? Aquí está. Esta es la ecuación general del plano. A partir de esto vas a ir encontrando. Copiar. Pegar. Ya. Aquí lo colocaremos. Listo. ¿Qué nos dice? Ya, en palabras vulgares lo voy a decir, ¿ya? Colocas 3 corchetes, ahí está, 3 corchetes, iguales a 0. Por delante de esos corchetes colocas las coordenadas de tu vector normal. En este caso sería 1 aquí, menos 1 aquí y 3 aquí. Esto es con más, ¿no? De aquí sale. ¿Ya? Colocas las variables x estando, y estando y z estando. Ahí están las variables. Y de estas coordenadas de tu punto. En x es 2. Ahí está, 2. En y es 3. Y en z es menos 3. Pero menos por menos se vuelve más, ¿no? Y listo, simplemente operas. Ahora, ¿qué es lo que yo te aconsejo aquí? Que primero multiplicas de esta forma. El primer término siempre, 1 por x es x. Esto, 1 por y es menos y.
Y esto, 3z, más 3z. Y después, por último, dejes las constantes, ¿no? Uno por menos 2 es menos 2, menos por menos es más, uno por 3 es 3, y aquí 3 por 3 es 9, con signo positivo, igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de tu plano? X menos Y más 3z. ¿Cuánto es toda esta suma? 9, 10, 11, 12, menos 2, 10, ¿no? 9, 10 igual a 0. Y esta es la ecuación de tu plano que te pedían, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Esta sería la ecuación canónica. Canónica del plano Pi. ¿Ok? Un ratito, chicos. Voy a empezar a grabar.